Sí, como bien decías, esta es la cita del presidente Eyring. Guardar los mandamientos del Señor requiere algo más que obediencia. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y ahí subrayo dos palabras, subrayo todo y subrayo, aunque no se ve porque está muy pequeña, y subrayo el conector y. Y ahorita explico por qué. Pero estaba pensando, ahora que Carlos comentaba esta parte de su introducción, estaba pensando que los fariseos eran obedientes. Sí, es cierto, muy Sin, cierto. sin embargo, no lo hacían con el propósito adecuado y yo creo que no cumplían esta parte, ¿no? No estaban amando al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Esa puede ser la diferencia entre alguien que solamente obedece por obedecer, pero que no lo acompaña de amor al Padre. Entonces, es profunda esta frase, ¿no? Y nos puede llevar a varias conclusiones, solamente leyendo la frase. No me quiero adelantar esas conclusiones. Nos pusimos a buscar un poco las escrituras que respaldan esta cita del presidente Eyring y encontramos que hay dos escrituras por lo menos que mencionan tal cual la frase completa: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y una de ellas... Si las tienes, Víctor, ya ahí la puedes proyectar o la pongo yo. Si la tienes mejor. La tenía pero en mi teléfono. Ok. Estamos hablando de... Marcos 12:30. Ok. Aquí para dar el contexto mientras la pones, Salvador. El contexto es cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y él lo resume en dos. Y el primero es esto que responde en Marcos 12:30. Ok. Aquí lo tengo ya. Fíjate qué interesante el contexto, ¿eh? Dice lo siguiente, y voy a leer un poquito desde atrás. Le preguntaron, y acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí está. De acuerdo. Entonces, ahí menciona tal cual, ¿no? Está hablando de amar a Dios y además lo pone en el primer nivel en la escala de los mandamientos. No vamos a analizar tanto esa parte de cómo resume los 10 mandamientos en solo dos, y siendo uno el primero de ellos, pero es eso, ¿no? Es amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, es como lo dijo el Señor. Y después hay otra escritura que tenemos en Doctrina y Convenio 59.5. Si me ayudas también a ponerla, Salvador. Sí, pero antes de eso, Víctor, a mí me gustaría escuchar las impresiones de Carlos y hermano Alvardejo sobre este punto, ¿no? El contexto en el cual el Señor da el mandamiento, ¿no? Porque estamos tratando de entender lo que el presidente Eyring nos dijo en la pasada conferencia general, de que no bastaba la simple obediencia, sino que era necesario amarlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Entonces nos remontamos a la ocasión en que Jesucristo lo dijo, y de acuerdo con los buscadores, Víctor, dime si estoy mal, es la única ocasión en la que el Salvador lo expresó utilizando los 4 elementos, corazón, alma, mente y fuerza. Bueno, también la que vamos a ver en Doctrina y Convenios, son ese conjunto pero en el Nuevo Testamento es el único. Es el... Ajá. Ok, bueno. En este punto, hermano Alvardejo y Carlos. Adelante, Carlitos. Sí, sabes que el versículo que seguía decía que no hay mandamiento más importante que esto. Y cuando nosotros queremos siempre, quizás yo me pongo en el caso cuando yo llegué nuevamente, después que fui un soldado herido en la batalla, ¿verdad? Cuando quise volver a la iglesia, todo se resumía en esto. Y a veces uno como persona que nuevamente está llegando, se quiere activar, quiere saber qué hago, obispo, empieza instituto,
comienzo a hacer la orientación familiar en aquel momento, meto mis papeles para la misión. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que aquí está la respuesta. Debes comenzar a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el centro, ese es el epicentro de todo lo que viene después. Después vamos a recibir la luz y el conocimiento de, el siguiente paso es una entrevista con el obispo, es una recomendación, es los convenios, es hacer esto, es hacer aquello. Pero lo primero, creo que hay que centrarnos en eso y dentro de lo que yo pude analizar, yo pude entender de que primero debemos limpiar el vaso por dentro. Y yo creo que esto es importante a la hora de poder entender cómo debemos amar al Señor. Primero debemos estar limpios nosotros por dentro. Y si se dan cuenta, alma, mente y corazón, yo lo asemejo con la limpieza del vaso por dentro. Después que yo limpio el vaso por dentro con estos tres elementos, o de estas tres formas, el vaso por fuera va a estar limpio, que es amar al Señor con toda nuestra fuerza. Porque la fuerza por lo general está asociada al poder, a las obras, al fruto, y son las que las personas ven. Pero por dentro ya es un trabajo bastante personal e intrínseco que cada uno de nosotros debe hacer. Muy bien, Carlito. Fíjate que está complicado, no está así de sencillón. Lo veo complicado porque lo veo como algo de la ciencia en la química, ¿no? Que son varios elementos que participan para lograr un objetivo y tienen que ser exactos, ¿no? Son elementos que deben participar para que esto lo logre, porque además lo sorprendente es que nos los da como mandamiento, no está en los 10. Bueno, sí, porque está dividido en varias partes, ¿verdad? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, y todo eso, pero aquí nos dice que tanto en el Nuevo Testamento como aquí en los convenios, dice, les doy mandamiento que dice así, les doy un mandamiento que dice así, y amarás a Dios así, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, yo creo que durante la presentación vamos a ir analizando cada uno de los aspectos, pero yo considero muy importante para cada uno de nosotros lograr entender cómo conjugar estos elementos: alma, corazón, mente, y que eso, al conjugar eso, nos da el poder de acción, ¿no? O la fuerza. Bien, y bueno, ya que cita usted la escritura, hermano Alvarejo, y tú la estás mencionando, Víctor, la pongo en pantalla. La escritura que está en Doctrina y Convenios, ahí estamos, es la siguiente, es Doctrina y Convenios 59, versículo 5, y dice, por tanto, les doy un mandamiento que dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Bien, aquí está la escritura, Víctor. En esta ocasión, el contexto, más bien esta sección de Doctrina y Convenios es más conocida por el tema del día de reposo. Versículos adelante es donde el Señor nos invita a guardar el día de reposo y nos dice cómo debemos hacerlo y cuáles son las bendiciones de guardarlo. Pero previo a entrar con el día de reposo, Él menciona una serie de mandamientos que Él está reafirmando o nuevamente diciendo a los miembros de la iglesia ya en esta época moderna, y ahí es donde entra este versículo. Y si se fijan, considera los 4 elementos también: corazón, alma, mente y fuerza, al igual que en Marcos. Me quedó la duda ahorita que preguntaba si en el Nuevo Testamento no lo volví a mencionar así. Me fui a Mateo 22, 37, que yo creo que es la escritura más conocida de los 2 grandes mandamientos, Mateo 22, 37 al 39, y ahí nada más menciona corazón, alma y mente, pero no menciona la parte de la fuerza. Y en cambio sí lo hace en esta otra escritura de Doctrina y Convenios, como lo estamos viendo,
Y es interesante cómo el Señor da una serie de mandamientos y dentro de esos, como decía hace un momento, está la parte de santificar el día de reposo. Me da la impresión que con esa secuencia de versículos no podemos santificar o no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos realmente santificar el día de reposo si no estamos guardando los mandamientos. Estaríamos siendo entonces como los fariseos. Sí, en esta revelación el Señor hace un repaso, de hecho, de todos los mandamientos, ¿no? Y estamos hablando de la ley de Moisés. Sí, el repaso que se da en la sección 59 de los mandamientos es un repaso de los mandamientos inherentes a la ley de Moisés, pero es interesante cómo es que comienza con este mandamiento precisamente y en congruencia con lo que dijo el Salvador en la época del Nuevo Testamento, ¿no? Que ese era el primer y grande mandamiento. Ahí. Así es. Pero además fíjate que sí desglosa, no todos los mandamientos, desglosa la mayoría, porque los que podríamos decir que se agrupan en este gran mandamiento de amar al Señor, eso nada más lo menciona en su parte agrupada, y a los demás que tienen que ver con amar a nuestro prójimo, eso sí los desglosa de uno por uno. Ahí sí Ok. no comprendo bien la razón de haberlo hecho de esta manera. Bien. Salvador, ¿Sí? sabes que yo pude también, creo que hice el mismo ejercicio que Víctor y que el hermano Juan, de saber cuántas veces el Salvador había mencionado exactamente en el mismo momento los 4 elementos. Y se menciona en otros libros, no en el Nuevo Testamento, ya lo acabamos de ver, pero se menciona hablando de adorar, de amar y de servir, uniendo también estos 4 elementos. De amar se menciona en segundo Nefi, de adorar, perdón, se menciona en segundo Nefi, de amar y de servir se menciona en Doctrinas y Convenios. Igualmente con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Entonces creo que adorar, lo que estaba hablando Víctor, el día de reposo, amar y servir también van de la mano. Entonces es algo interesante que exclusivamente con estas palabras específicas el Señor nos enseña cómo podemos demostrar ese amor a Él.